Preámbulo de la Carta Manifiesto a los pueblos del mundo, a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas, a los estados soberanos y a las élites económicas por parte del Dr. Mario de Mata Sánchez de la ciudad de Guatemala. Desde el corazón de la humanidad herida, pero aún luminosa, me dirijo a ustedes. No como un hombre separado de los demás, sino como una voz que emerge del clamor silencioso de millones de seres humanos que sienten con creciente claridad que hemos llegado a un umbral decisivo en la historia de la Tierra. Soy el Dr. Mario de Mata, desde la ciudad de Guatemala como un ciudadano del mundo, pero hablo más allá de toda frontera. Hablo desde la conciencia de una sola humanidad, unida por un destino común, independiente en su fragilidad y en su grandeza. Hoy, el mundo no solo enfrenta crisis visibles, guerras, desigualdad, degradación ambiental, fracturas sociales, sino una crisis más profunda y silenciosa. Una crisis de sentido, de verdad y de conciencia. Hemos alcanzado niveles extraordinarios de poder, pero no hemos elevado en igual medida la sabiduría para ejercerlo. Nos encontramos como civilización en una encrucijada histórica, o persistimos en los caminos que conducen a la fragmentación, al dominio y al deterioro progresivo de la vida, o despertamos hacia una nueva forma de habitar el poder, la economía, la política y la existencia misma, basada en la dignidad, la conciencia y la responsabilidad compartida. Este manifiesto no nace desde la acusación, sino desde la responsabilidad. No busca dividir, sino convocar. No pretende imponer, sino revelar. Es un llamado urgente, pero también profundamente esperanzador. Aún estamos a tiempo de reorientar el rumbo de la humanidad antes de que el poder, cuando se ejerce sin conciencia ni límites éticos, nos arrastre hacia una catástrofe de escala global. A los pueblos del mundo, custodios de la vida cotidiana, portadores del espíritu de las naciones. A los estados soberanos, administradores del orden, responsables del bienestar colectivo. A la comunidad internacional y a la Organización de Naciones Unidas, guardianes del equilibrio global. Y a las élites económicas, poseedores de una influencia determinante en el destino del planeta. A todos ustedes les hablo con claridad y con profundidad. El poder que hoy sostienen en cualquiera de sus formas no es un privilegio absoluto, sino una responsabilidad histórica sin precedentes. Este es el tiempo de trascender el miedo por conciencia, la competencia por cooperación y la indiferencia por compasión activa. Este es el tiempo de recordar que no hay futuro posible en un mundo donde la vida, en cualquiera de sus expresiones, es sacrificada en nombre del interés inmediato. Que este manifiesto sea leído no solo con la mente, sino con el alma. Porque lo que está en juego no es una ideología, ni un sistema, ni una nación. Es el destino mismo de la vida humana sobre la Tierra. Y desde esa verdad irrenunciable se eleva este llamado. Propuesta: una alianza planetaria por la vida y la dignidad. Yo, un ciudadano del mundo común y corriente, no puedo permanecer indiferente ante la peligrosa encrucijada histórica que enfrentamos hoy como humanidad. Las tensiones crecientes entre naciones y el inmenso poder destructivo acumulado por nuestra civilización me obligan a hablar con claridad y responsabilidad por la amenaza mundial del exterminio total de la población del planeta, donde el destino de nuestra civilización dependerá de la conciencia moral con la que sepamos ejercer el poder. Como humanidad actualmente, nos encontramos en una encrucijada histórica sin precedentes. Nunca antes habíamos concentrado tanto poder destructivo tecnológico y militar en tan pocas manos, o en pocas naciones,
Ni nunca había sido tan evidente el riesgo de una autodestrucción global provocada, no por fuerzas naturales, sino por decisiones humanas carentes de conciencia, carentes de empatía y de responsabilidad moral. En las dinámicas actuales del poder global se perciben rasgos de un narcisismo estructural que ha desconectado a sectores de las élites políticas, militares y económicas del destino común de la humanidad. Cuando el poder se encierra en sí mismo, cuando deja de reconocer la dignidad del otro y lo sagrado de la vida, comienza a gestarse la semilla de las grandes tragedias históricas. Hoy, ante la posibilidad real de una nueva conflagración mundial, es necesario decirlo con claridad. No podemos aceptar que armas de destrucción masiva, capaces de extinguir civilizaciones enteras, sean administradas por los grandes liderazgos de nuestro tiempo, que enfrentan una crisis profunda en la arrogancia que los separa de la verdad, en la insensibilidad que los aleja del sufrimiento humano, de la desconexión ética que distorsiona sus decisiones, en la ambición desmedida que subordina al bien común universal, de la indiferencia que normaliza la injusticia, de la manipulación que debilita la verdad y de la pérdida del sentido de servicio que debería sustentar todo poder legítimo. En nuestro tiempo, la maldad ya no siempre se presenta con rostro violento. Se disfraza de silencio, de comodidad y de omisión. La indiferencia es la forma moderna más aceptada de la maldad y se ha convertido en su forma más peligrosa. Por un futuro prometedor para la humanidad, queridos habitantes de la Tierra, no podemos permitir que el infierno reine en el planeta y que la muerte nos aceche a cada momento. Por eso hago un llamado a las conciencias de los pueblos del mundo, a los estados soberanos, a la Organización de las Naciones Unidas, a las grandes élites económicas y, por encima de todo, a la conciencia viva de la humanidad para despertar ante la hora crucial que nos convoca. La humanidad global ha llegado a un umbral determinante de su historia. No es el choque entre naciones lo que define nuestro tiempo, sino la crisis de conciencia en el ejercicio del poder, la normalización de la indiferencia y el olvido del valor sagrado de la vida. Lo que hoy amenaza al mundo no es únicamente la injusticia, sino la pasividad frente a ella. No es solo el abuso del poder, sino la incongruencia de quienes lo ejercen y el silencio de quienes lo permiten. La indiferencia se ha convertido en el rostro más aceptado de la maldad, y su expansión erosiona silenciosamente los cimientos de la dignidad humana. La paradoja central de nuestra época es que hemos desarrollado un poder capaz de transformar el planeta, pero no hemos desarrollado con igual profundidad la conciencia necesaria para administrarlo con sabiduría. El poder ha sido despojado de su sentido esencial de servir para proteger, para ordenar y liberar, transformándose en muchos casos en un instrumento de dominación, de acumulación y de control. Esta desviación del poder no solo compromete el presente, sino que pone en riesgo el destino de la humanidad. Ante esta realidad, hago un llamado al despertar la conciencia de los pueblos del mundo, a los estados soberanos, a la Organización de las Naciones Unidas, a las grandes élites económicas y a la conciencia viva de la humanidad. Este llamado no es político en su forma tradicional, sino profundamente humano en su esencia. Es un llamado a recordar que toda estructura de poder encuentra su legitimidad únicamente cuando la sociedad mundial lo reconoce como justificado, como necesario y orientado al servicio del interés común global, en la protección de la dignidad humana,
en promover el bienestar colectivo y en el respeto al equilibrio de la vida en todas sus formas, y no desviarse al beneficio de élites o intereses particulares. El poder se vuelve legítimo cuando se somete a normas justas y universales, y no al capricho personal. En su dimensión más profunda, el poder solo alcanza plena legitimidad cuando se percibe como moralmente justo. Lo que hoy amenaza al mundo no es el conflicto entre naciones, una nación contra otra. Lo que hoy amenaza al mundo es una forma enferma y satánica de ejercer el poder. La crisis de nuestro tiempo no es geopolítica en su raíz, sino una decadencia moral y de conciencia, porque la guerra es la práctica de la barbarie. Llamo la atención al mundo, porque la realidad es que la Tercera Guerra Mundial ya inició y estamos sintiendo en la médula de nuestros huesos los efectos adversos que está ocasionando, como la fragmentación del orden mundial, con el consecuente debilitamiento del derecho internacional, el riesgo creciente de confrontación nuclear entre potencias, la crisis económica global, como la inflación energética, y la militarización de las sociedades con menos inversiones en salud, educación, desarrollo y otros. El poder, en su esencia, no está hecho para dominar, sino para servir, no para someter, sino para emancipar. El verdadero poder solo es legítimo cuando nace de la responsabilidad y se consagra al servicio del bien común, de la vida, de la dignidad humana y del equilibrio de la tierra. Solo de esta manera podemos sostener el futuro de la humanidad. 1. Fundamento ético y jurídico de este llamado. Esta carta se apoya en principios ya reconocidos por el derecho internacional, aunque hoy vulnerados en la práctica. La dignidad intrínseca de todo ser humano, establecida en la Carta de las Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos. El derecho a la vida, a la paz y a la seguridad colectiva. Y en el principio de que la humanidad es una comunidad de destino compartido. A la vez, la obligación moral de las generaciones presentes hacia las generaciones futuras. Afirmo que cuando el ejercicio del poder amenaza la continuidad misma de la vida en la Tierra, la neutralidad deja de ser prudencia y se convierte en complicidad. 2. Diagnóstico. La raíz real de la crisis global. El problema central de nuestro tiempo actual es estructural y tiene 3 niveles entrelazados. A. Intereses materiales de las élites de poder. B. Sistemas económicos agotados y obsoletos. Y C. Una crisis profunda de conciencia, porque hemos separado el ejercicio del poder de la empatía, de la ética y de la responsabilidad humana, permitiendo que intereses económicos, estratégicos o ideológicos justifiquen la destrucción de vidas, de pueblos y de ecosistemas. Como humanidad sabemos mucho, por lo que podemos hacer mucho para nuestro bien. Para grandes males, grandes remedios. Pero comprendemos poco lo que es y para qué se ejerce el poder. Y jamás podemos permitir que el fin justifique cualquier medio, ni la ley de la selva. Tampoco es cuestión de supervivencia del más fuerte, y que en unas cuantas personas se concentre tanto poder. Ni que normalicemos la violencia, y tampoco que exista una justificación moral del daño causado, sino se trata de justicia y de dignidad. Como humanidad nos hemos venido deshumanizando. Hay una gran percepción de degradación moral y espiritual. El sistema de poder global muestra síntomas de un narcisismo estructural y una profunda desensibilización que, al privilegiar el dominio y la hegemonía, amenaza con arrastrar al mundo hacia una guerra de consecuencias incalculables. Cuando estas situaciones se encarnan en individuos con poder, el daño es catastrófico, más si es global.
de los grandes desafíos que tenemos que superar como humanidad es, primero, rehumanizar el ejercicio del poder con líderes que no solo sean capaces, que sean talentosos, sino que tengan madurez ética y psicológica. Segundo, superar el paradigma de la confrontación, es decir, la lógica de la guerra y de la violencia como negocio, rompiendo las alianzas históricas entre economía, industria armamentista y conflicto, y sustituirla por el desarrollo integral, la reconstrucción, la justicia y la cooperación entre las naciones del mundo. Tercero, cerrar el abismo entre la riqueza y la miseria. Un real desarrollo exige economías que produzcan no solo crecimiento financiero, sino reducir la desigualdad, dignificar la vida y servir al bien universal. Cuarto, tenemos que recuperar la verdad en nuestra época, que significa rescatar el valor de los hechos frente a la manipulación, para que exista un verdadero diálogo, democracia y confianza. Quinto, reconciliar la ciencia, la tecnología, la innovación y la ética para lo que tenemos que subordinar el avance tecnológico, la inteligencia artificial al interés mundial y a la supervivencia humana. Sexto, proteger nuestro planeta como condición necesaria y suficiente para la paz mundial y nuestra supervivencia. No tendremos paz, ni salud y vida en un planeta devastado. Tenemos que construir una conciencia planetaria sin eliminar identidades, donde se respeten las culturas, los pueblos y sus tradiciones sin convertirlas en armas. Séptimo, transformar la educación en una formación integral para convivir, para pensar éticamente y asumir responsabilidad global. Una educación transformadora con conciencia. Por último, ha llegado el tiempo de asumir nuestra responsabilidad histórica como especie humana y de actuar como una comunidad con un destino compartido, reconociendo que el futuro está inevitablemente ligado al futuro de todos, una sola humanidad, una sola responsabilidad y un solo destino compartido. Nunca antes había sido tan evidente la fragilidad moral de quienes conducen los destinos del mundo. En las dinámicas actuales del poder global se perciben rasgos de un narcisismo estructural que ha desconectado a sectores de las élites políticas, militares y económicas del destino común de la humanidad. Cuando el poder se encierra en sí mismo, cuando deja de reconocer la dignidad del otro y lo sagrado de la vida, comienza a gestarse la semilla de las grandes tragedias históricas. Hoy, ante la posibilidad real de una nueva conflagración mundial, es necesario decirlo con claridad. El verdadero peligro no reside únicamente en los arsenales nucleares, sino en la conciencia que decide utilizarlos. Por ello, desde una profunda convicción humana y espiritual, hago un llamado a los pueblos del mundo, a los estados soberanos y a la comunidad internacional, a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y a las élites económicas mundiales, a elevar la conciencia moral de nuestra civilización y a construir una alianza planetaria por la vida y la dignidad, antes de que las formas más deshumanizadas del ejercicio del poder nos conduzcan a una catástrofe mundial que podría marcar el ocaso de nuestra propia especie. Y no olvidarnos que, como género humano, ya tenemos los medios necesarios y suficientes, lo que falta es la conciencia y la buena voluntad de utilizarlos bien. Recordemos que la guerra ha sido, históricamente, un mecanismo de reajuste bestial del capital. La historia demuestra que cuando el poder político, económico o militar es ejercido por personas carentes de empatía, carentes de autocontrol, no reconocen o no respetan los límites de su autoridad y actúan de manera arbitraria,
abusando de su poder y sin considerar las consecuencias de sus acciones y de su responsabilidad moral. El resultado es que los sistemas se transforman en mecanismos de destrucción masiva legitimada. No se trata de demonizar individuos, sino de reconocer una verdad incómoda. La humanidad no puede seguir siendo gobernada sin criterios éticos y psicológicos universales para el ejercicio del poder. 3. Proclamación de la Alianza Planetaria por la Vida y la Dignidad. Propongo la creación y reconocimiento de una alianza planetaria por la vida y la dignidad, no como un nuevo gobierno mundial, sino como un marco ético jurídico superior, transversal a los estados, que oriente, evalúe y limite el ejercicio del poder cuando éste pone en riesgo a la humanidad. Esta alianza se fundamenta en los siguientes principios no negociables. 1. La vida como valor jurídico supremo. Ninguna decisión política, económica o militar es legítima si implica la destrucción masiva de la vida humana o del ecosistema planetario. 2. La dignidad humana como límite absoluto del poder. El poder no es un derecho ilimitado. El poder es una función delegada y condicionada por la dignidad de los pueblos. 3. La conciencia ética como criterio de gobernanza mundial. El acceso a cargos de máxima responsabilidad global debe incorporar evaluaciones éticas, psicológicas y de idoneidad humana, del mismo modo que se exige capacidad técnica. 4. La paz como obligación activa. La paz no es solo ausencia de guerra, es el compromiso vinculante de resolver conflictos sin recurrir a la aniquilación del otro. 5. La economía subordinada a la vida. Cuando la acumulación de riqueza genera miseria, exclusión o devastación ambiental, se convierte en una forma de violencia estructural incompatible con el derecho humano. 6. La ciencia y la tecnología bajo control ético global. El desarrollo científico no puede estar desligado de la responsabilidad moral cuando sus consecuencias afectan a toda la humanidad, pudiendo provocar el exterminio total de la misma. 7. Unidad planetaria en la diversidad. Esta alianza no impone una cultura, no impone una religión, ni impone una ideología, sino un mínimo ético común para la supervivencia y la dignidad humana. Cuarta propuesta concreta a las Naciones Unidas. Solicito formalmente la apertura de un debate global sobre ética del poder y supervivencia humana. La creación de un Consejo Internacional de Ética, Conciencia y Responsabilidad Global, con carácter consultivo y preventivo. La revisión urgente de los marcos de control sobre armas de destrucción masiva. La incorporación de criterios de salud mental, ética y responsabilidad humana en los más altos niveles de liderazgo global. El reconocimiento del derecho de las futuras generaciones a un planeta habitable. Quinto, llamado a los pueblos del mundo. Esta carta no delega toda la responsabilidad en las instituciones. Los pueblos del mundo no son espectadores, son sujetos de la historia. La indiferencia, el silencio y la resignación han permitido que sistemas deshumanizados se perpetúen. Hoy llamo a una madurez colectiva, a ciudadanos del mundo, educadores, jóvenes y ancianos. La conciencia humana debe alcanzar el mismo nivel que su poder tecnológico, o la historia terminará por colapsar bajo su propio peso. 6. Llamado a los estados soberanos. A los estados soberanos. La historia les ha conferido un poder sin precedentes, y con él una responsabilidad que ya no puede ser postergada ni evadida. No están llamados únicamente a administrar recursos o gobernar territorios, sino a resguardar la dignidad humana, garantizar la justicia y proteger la vida en todas sus formas.
El tiempo de las decisiones basadas exclusivamente en el interés inmediato, en la acumulación o la hegemonía, ha llegado a su límite. La humanidad exige y la historia demanda una nueva forma de liderazgo. Un liderazgo consciente, responsable y orientado al bien universal. Les convoco a trascender la lógica de la competencia destructiva, a superar la indiferencia ante el sufrimiento humano y asumir, con claridad y valentía, su responsabilidad histórica, como actores determinantes del destino global. Esta es una invitación y a la vez un compromiso ineludible a conformar una alianza por la vida y la dignidad. Un pacto ético y operativo que coloque en el centro de toda decisión la protección de la vida, la equidad, la justicia social y el equilibrio de la tierra. No se trata de renunciar al poder, sino de transformar su propósito. Que deje de ser un instrumento de dominación y se convierta en una fuerza al servicio de la vida, de la dignidad humana y el bien común universal. El futuro de la humanidad no dependerá de cuánto poder concentren, sino de cómo decidan ejercerlo. La historia observará, la conciencia juzgará, y las generaciones futuras vivirán las consecuencias. Aún estamos a tiempo de elegir. O continuamos fragmentando el mundo, o lo reconstruimos como una comunidad con un destino compartido. 7. A las grandes élites económicas. A ustedes, mujeres y hombres que administran los grandes flujos del capital mundial. A quienes dirigen corporaciones, fondos de inversión, bancos, industrias tecnológicas y estructuras financieras que influyen en el destino de naciones enteras, son ustedes grandes actores centrales en la configuración del orden global. La historia les ha confiado una responsabilidad que trasciende el éxito empresarial. La humanidad atraviesa una hora decisiva. No es únicamente una crisis económica, ecológica o política. Es una transición de conciencia. La riqueza que hoy custodian no es solamente acumulación de recursos, es energía social condensada, es posibilidad, es poder creador. Y todo poder, en su grado más alto, está llamado a convertirse en servicio. Ustedes son custodios de los mayores recursos de la tierra. La riqueza que administran no es solo capital, es un gran poder de transformación histórica. Y todo poder alcanza su plenitud cuando se convierte en servicio. El tiempo actual no les pide menos grandeza, sino una grandeza superior. No les exige renunciar a crear, sino crear con conciencia. No se les llama a perder influencia, sino a multiplicar su impacto con propósito y a usarla para dignificar la vida. La verdadera seguridad nace de una humanidad fortalecida, educada, sana y en paz. La historia universal de la humanidad no recordará cuánto acumularon, sino cuánto elevaron la condición humana. La conciencia universal no los juzga, sino los invita, y esta invitación ya habita dentro de ustedes. Desde esta propuesta por una alianza planetaria por la vida y la dignidad, no se les confronta. Se les reconoce como actores esenciales del cambio global. Porque sin ustedes, la transformación estructural sería incompleta. Y con ustedes, puede acelerarse hacia una nueva etapa de evolución colectiva. Se les invita a asumir el propósito más elevado que pueden asumir, que no es simplemente generar riqueza, sino a custodiar la evolución de la humanidad. De acumuladores de capital a arquitectos de la civilización, diseñando sistemas económicos sostenibles, inclusivos y regenerativos. Ser custodios del equilibrio planetario, este siglo exige una responsabilidad ecológica profunda para la supervivencia humana. En ser inversionistas masivos de energías limpias, impulsores de economías circulares y protectores de la biodiversidad.
La concentración extrema de riqueza genera inestabilidad social, política y espiritual. El propósito más elevado es que puedan crear sistemas fiscales justos, impulsar educación universal de alta calidad y facilitar la movilidad social real. Convertirse en impulsores de innovación ética, garantizando que las tecnologías, como la inteligencia artificial, la biotecnología y la automatización, sirvan a la dignidad humana. Evitar modelos de vigilancia masiva y promover una ética global de desarrollo tecnológico. Pasar de la codicia como motor histórico al servicio como motor evolutivo. El propósito más elevado que deben de asumir no es el de gobernar el mundo, sino hacer innecesaria la dominación, creando sistemas más justos, eficientes y conscientes que la humanidad pueda florecer por sí misma. 8. Declaración final. No propongo una utopía ingenua. Propongo un acto de supervivencia consciente. Si la humanidad elige continuar gobernándose desde el miedo, la codicia y la violencia, el colapso no será un castigo divino, sino una consecuencia inevitable. Pero si elegimos la conciencia, la dignidad y la vida como fundamento común, aún es posible un futuro prometedor para la humanidad. Los invito a elegir la vida, a optar por la dignidad, a despertar la conciencia. Hago este llamado no como enemigo de nadie, sino como custodio del futuro humano. El poder no convierte al hombre en dueño del mundo, sino en custodio de su equilibrio y su dignidad. La humanidad no necesita enemigos poderosos, necesita líderes conscientes. El mundo no está perdido, está confundido. A pesar de que como seres humanos somos sumamente inteligentes, no nos hemos dado cuenta que nuestros enemigos no somos nosotros mismos. Nuestro enemigo está afuera. Por todo lo expuesto, extiendo una invitación firme y consciente a todos los ciudadanos del mundo, a los pueblos, a los estados soberanos, a la Organización de Naciones Unidas, a la Organización de los Estados Americanos y a las grandes élites económicas, a dar un paso histórico y asumir juntos la responsabilidad de nuestro tiempo. Este es un llamado a trascender la indiferencia. Es un llamado a superar la fragmentación y a reconocer que la humanidad comparte un destino común que exige acción, conciencia y compromiso. Convoco a la conformación de una alianza planetaria por la vida y la dignidad, como un pacto ético, político y humano, orientado a proteger la vida en todas sus formas, a salvaguardar la dignidad de cada ser humano y a reorientar el poder hacia el servicio del interés global. No se trata de una opción más, sino de una necesidad histórica. El tiempo de actuar es ahora. El futuro nos convoca, y la conciencia de la humanidad no puede seguir esperando, porque el verdadero poder no está en dominar el mundo, sino en proteger la vida, en honrar la dignidad humana y en custodiar el destino sagrado de la tierra. Dr. Mario de Mata Sánchez, Ciudad de Guatemala.